Muy bien, entonces empezaremos a resolver este ejercicio de calor y temperatura. Nos dice lo siguiente, ¿no? Los extremos de un cilindro. Bueno, aquí yo me he dibujado pues un cilindro prácticamente, ¿no? Que no está de la mejor forma, pero ya, es un cilindro macizo, de cobre, nos dice, ¿no? Este es un cilindro de cobre. Nos pondremos acá la abreviación CU, que significa cobre. Aislado de 50 milímetros de diámetro. ¿Eso qué quiere decir? Que esta alturita de acá, que lo voy a poner acá, mide 50 milímetros de diámetro, ¿no? Tiene un diámetro D, lo voy a poner. Y ahorita le voy a colocar los datos, cuánto vale cada variable, ¿no? 50 milímetros de diámetro y 60 centímetros de longitud. Muy bien, entonces acá tenemos la longitud del cilindro, que nos dice que es de 60 centímetros. Luego, ¿no? Le voy a colocar longitud L. Se mantienen a 32 Fahrenheit y 70 grados centígrados respectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que esta parte de acá tiene una temperatura 1, nos dice, ¿no? De 32 grados Fahrenheit. Y aquí tiene una temperatura 2 de 70 grados centígrados, respectivamente, ¿no? En este extremo al otro extremo. ¿Cuál es la temperatura en un punto situado a 25 centímetros del extremo más caliente cuando el calor se propaga en estado estacionario? Ya. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es anotar nuestros datos que tenemos. Esta tablita lo voy a bajar acá abajo, porque nos va a servir en un momento. Y este es pues un esquemita que no nos da en el enunciado, pero yo me hice, ¿no? Así de forma rápida. Muy bien, aquí nos anotaremos todos los datos que tenemos. Todos los datos. En primer lugar tenemos un cobre, ¿no? Tiene un diámetro. Y con decir que tiene diámetro, pues su sección transversal ya nos dice que es circular, ¿no? El diámetro es de 50 milímetros. Muy bien. De esta forma nosotros tenemos que convertirlo, porque no podemos trabajar en milímetros, tenemos que convertirlo al sistema internacional. No, pero en este caso, aquí hay algo muy interesante que hay que tomar en cuenta, que sería el K. ¿Qué es K? Pues es la conductividad térmica del material. ¿No? En este caso nos dice que K del cobre es 0.92 calorías sobre segundo por centímetro por grado Celsius. Este valor que nos da tiene estas unidades. Y lo que es más recomendable trabajar de una vez con las unidades que nos da K. Si vamos a trabajar en el sistema internacional, pues tendríamos que modificar este K, ¿no? A un valor del sistema internacional. Puesto que en este caso no tenemos, porque ya nos da, no tenemos a una tabla, ¿no? Del sistema internacional, porque ya nos dan el enunciado cuánto vale K. Entonces respetaremos las unidades que tiene este K. ¿No? En este caso la longitud tiene centímetros, entonces esto lo vamos a convertir a centímetros. Sabemos que 50, bueno, sabemos que en 10 milímetros hay un centímetro, ¿no? Entonces hay que dividir 50 entre 10 para saber cuántos centímetros equivale a 50 milímetros, ¿no? Sería 5 centímetros. Vamos a respetar las unidades de esta acá. Ya, muy bien. Y tiene una longitud de 60 centímetros. Esa longitud del cilindro, esa longitud total es de 60 centímetros. 60 centímetros. No es necesario convertir a metro porque hemos dicho que vamos a respetar las unidades de K. Se mantiene a 32 grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura 1, lo voy a poner, es de 32 grados Fahrenheit. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los extremos tiene esa temperatura. Pero nosotros no podemos trabajar con esa temperatura. ¿No? 32 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque como vemos también K tiene en sus unidades el grado Celsius. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es transformar, ¿no? nuestra temperatura de grados Fahrenheit a grados Celsius. Y esto es una tablita que nos ayuda a convertir temperaturas. En este caso vamos a agarrar las que nos interesen, o sea, tenemos que convertir a grados centígrados y aquí tenemos en grados Fahrenheit. Entonces agarraremos o igualamos esa ecuación. No, nos va a salir de la siguiente forma. Grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9. No, de aquí nosotros tenemos que despejar lo que queremos saber, que es en grados Celsius, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es pasar este 5 al otro lado a multiplicar. Entonces la temperatura en grados Celsius va a ser igual a 5 por grados Fahrenheit
menos 32 dividido entre 9. ¿No? En este caso, reemplazando datos, sería 5. En vez de grados Fahrenheit colocamos el valor que tenemos, ¿no? 32 menos 32 entre 9. Ya. Aquí, ¿qué tenemos? 32 menos 32. 0 entre cualquier número, 0. 0 por 5, 0. Entonces, la temperatura que tenemos equivale, o sea, 32 grados Fahrenheit equivale a 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 0 grados Celsius. Y eso hay que tener muy en cuenta, porque todo este procedimiento lo vamos a bajar un poquito abajo, porque nos falta anotar unos 2 datos más. Ya. ¿Por qué hay que tomar muy en cuenta esto? Porque el flujo de calor que nosotros vamos a calcular, yo creo, el flujo de calor siempre tiene que ir desde el caliente hacia el frío, ¿no? Desde la temperatura más caliente hacia el lado más frío, ¿no? Y aquí tenemos la otra temperatura de otro extremo, que llegaría a ser 70 grados Celsius. Ya. En este punto ya nos damos cuenta cuál es el extremo más caliente. En este caso, la temperatura 2 es el extremo más caliente. Entonces, va a ir desde este punto hacia el otro lado, hacia el lado más frío, ¿no? O sea, en ese sentido va a ir el flujo de calor H, yo lo llamo, ¿no? El flujo de calor. Va a ir de derecha a izquierda, de caliente al más frío va, siempre va, ¿no? Listo. Esos son los datos que tenemos, temperatura 1, temperatura 2. También tenemos K, ¿no? Nos está pidiendo K. No, no nos está pidiendo K, nos da K, ¿no? Que es la permisividad térmica, ¿no? Que tiene el cobre. Esto se saca de tablas, y si no te da de tablas, pues te da en el enunciado, como en este caso, ¿no? Entonces el valor es de 0.2, no me voy a poner aquí del cobre. Ya, 0.92, ¿sí? Calorías entre segundo por metro por grados Celsius. Esas son sus unidades de K. Listo. No, bueno, esos son todos los datos que tenemos del enunciado. Ahorita seguiremos bajándolo un poquito más. Ya, yo creo. No, entonces lo único que nos queda por hacer en este momento es anotar lo que nos está pidiendo, ¿no? En este caso nos está pidiendo la temperatura en un punto situado a 25 centímetros del extremo más caliente. Entonces nos está pidiendo la temperatura. A ver si esto mide 20. Aquí sí, más o menos podría ser. No, entonces esto mide longitud 25 centímetros, lo pondremos de una vez. L sub 1 lo voy a poner. Esto se llama L sub 1. No nos está pidiendo esta temperatura a esta distancia. Lo vamos a poner esa temperatura 3. Lo vamos a llamar, y esa es la incógnita que nosotros queremos averiguar, ¿no? De este lado más caliente, y el lado más caliente es este extremo de acá, hemos dicho, ¿no? Muy bien. Ya, esa es la temperatura 3 que queremos averiguar. Ya. Empezaremos a resolver el problema. Lo primero que hemos hecho es, bueno, aquí lo voy a poner, que queremos hallar la temperatura 3 a una longitud 1 que es igual a 25 centímetros. 25 centímetros. Muy bien. Listo. Todos los datos ya tenemos y ahora es momento de hacer el procedimiento, la resolución del ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es analizar nuestro cobre, ¿no? Nuestro cilindro macizo de cobre. ¿Y con qué analizamos el flujo de calor? ¿Con qué analizamos? Con la siguiente fórmula. Se llama la fórmula de Fourier, ¿no? Entonces, la fórmula de Fourier nos da la siguiente expresión. H, o el flujo de calor, es igual a K, o sea, la permisividad del material. K por A. A es la sección transversal de la figura, en este caso, como es una sección, nos daba el diámetro, obviamente es una sección circular, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Delta T, o temperatura caliente menos temperatura
menos caliente. En este caso va a ser T2 menos T1. Todo esto dividido entre la longitud del cilindro o el largo del material que estamos analizando, ¿no? De esta forma nosotros vamos a hallar H. Muy bien. Entonces lo hallaremos. Primeramente lo hallaremos antes de hallar temperatura 3, hallaremos el flujo de calor. Entonces lo hallaremos rápidamente porque es parte de nuestro problema en este caso, ¿no? H va a ser igual a K, que hemos dicho que hemos respetado sus unidades, así que no hay que hacer ningún cambio, 0.92. 0.92 por el área de la sección transversal, ¿no? En este caso tenemos un diámetro de 5 y el área pues va a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pi por diámetro al cuadrado entre 4, lo pondremos acá, 4. Listo. Por la temperatura 2, que es de 70 grados Celsius. Aquí ya de una vez lo pondremos esto de acá, que es 5. 5 al cuadrado entre 4. Temperatura 2, que era 70, si no me equivoco. Sí, 70. Menos la temperatura 1, que sería 0. Dividido entre la longitud de largo, ¿no? Que es 60. Y listo. De esta forma nosotros vamos a hallar el flujo de calor, ¿no? Poniendo la calculadora, 0.92 por pi por 5 al cuadrado por 70 menos 0 dividido entre 4 por 60. Ya. Tengo un flujo de calor de 21.07. ¿Qué unidades? En este caso también vemos rápidamente qué unidades va a tener. No sería, todo lo demás se va a simplificar, ¿no? Metros con los metros que hay acá, ¿no? Metros con, metros, un metro de aquí de la longitud con un metro de acá se va a ir, ¿no? Metro, entonces con esta acá de metro se va a ir los metros. Grados Celsius, igual, con esto de acá nos va a dar grados Celsius y con en el denominador esto igual se va a ir. Lo único que nos va a quedar en este caso son calorías sobre segundo. Entonces aquí nosotros hemos hallado el flujo de calor. Pero ¿para qué nos sirve el flujo de calor? Pues el flujo de calor es, pues, ¿no? La cantidad de calor que va a estar transcurriendo en cada segundo, ¿no? Sobre este cilindro. Pero entonces no nos está pidiendo el flujo de calor. Sería bien, pero no nos está pidiendo. Nos está pidiendo cuánto es la temperatura a una distancia de 25 centímetros. Bueno, vamos a hallarlo. No, y eso es lo vamos a hallar de la siguiente forma. Es como nosotros lo que vamos a hacer ahora es, se podría decir, no partirlo, pero analizar dos puntos. ¿No? Analizar primeramente esta parte y después esta parte. Y listo. No, porque lo que pasa acá es lo siguiente. Si vamos a analizar estas dos partes, es como si se formara un flujo de calor en serie, ¿no? El flujo de calor en serie. ¿Y qué pasa en un flujo de calor en serie? El flujo de calor llega a ser lo mismo que en este punto y que en este punto. Simplemente es eso, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner H, va a ser, el flujo de calor va a ser lo mismo que de esto de acá, y anotaremos esto de acá, que sería igual a temperatura 2, bueno, la misma fórmula, ¿no? K, ya que es el mismo material, A igual es lo mismo. La temperatura 2 es la que está empezando en este punto, obviamente, menos la temperatura donde queremos analizar, en el punto 3, ¿no? En este punto de acá. Listo. Todo esto dividido entre la longitud, que sería L1. Desde este punto, obviamente, ¿no? Desde este punto hasta aquí es L1. Listo. Pero como hemos dicho, como es si fuese una transferencia de calor en serie, pues esto va a ser lo mismo a esto de acá, el flujo de calor en serie. Si igual se trata del mismo material, tiene la misma sección, pero aquí es temperatura 3 menos temperatura 1, ¿no? Temperatura 3 menos temperatura 1. Listo. Todo esto es dividido entre la longitud. ¿Cuál sería la longitud? Pero en este caso sería L menos L1. L menos L1. Y listo. Esto sería nuestra ecuación que tenemos acá.
donde nuestra incógnita llegaría a ser T3, ¿no? De aquí nosotros podemos despejar T3 y ya tenemos todo para resolver el problema, ¿no? Entonces empezaremos a despejarlo. Lo primero que podemos ver es que K con área se va a ir, ¿no? Y nuestra ecuación llega a estar de esta forma nomás. ¿Ya? Esto vamos a pasar a multiplicarlo. L menos L1 por T2 menos T3. Este es igual a L1 por T3 menos T1. Listo. Lo explayaremos un poquito más. Esto lo haremos la propiedad distributiva, ¿no? L por T2 menos L por T3 menos L1 por T2 más L1 por T3. Y esto va a ser igual a L1 por T3 menos L1 por T1. Todos los que, nuestra incógnita en este caso, como les decía, es T3, entonces todos los que tengan T3 lo vamos a pasar a un lado de la ecuación. Sería hacerlo eso también, pero aquí ya vemos rápidamente que aquí tenemos un término que es igual a este término de acá, pero con signos opuestos, porque esto lo vamos a pasar al otro lado con negativo, entonces se nos va a ir totalmente este término de acá. No, entonces ya aquí ya está. Todo lo que no pertenezca en este lado de la ecuación lo podemos mandar al otro lado, o simplemente esto lo mandamos al otro lado y todo lo demás al otro lado de la ecuación. Eso haremos. LT2 menos L1T2 menos, no, ahora sí va a pasar con positivo, ¿no? L1T1, y esto hemos dicho que va a pasar con positivo. LT3. Listo, lo único que nos hace falta es despejar este L. Lo vamos a pasar como división, ¿no? LT2 menos L1T2 más L1T1. Todo esto dividido entre L. Y ya está, ya sabemos de esta forma cuánto va a ser la temperatura 3. Lo único que nos queda por ahora es empezar datos. L es igual a 60 centímetros. 60. Temperatura 2 es 70. Menos L1. L1 creo que es 25 si no me equivoco. 25 centímetros, sí, 25 centímetros. 25 centímetros por T2. Que creo que si no me equivoco. Bueno, sí, igual sigue siendo 70, ¿no? Más L1 que es 25 igual, pero por 0, que sabemos que la temperatura en este extremo de acá es 0, ¿no? 0, todo esto dividido entre L, y L es igual a 60. De esta forma obtenemos la temperatura 3, sería igual a 60 por 70 menos 25 por 70 dividido entre 60, que nos da igual a 40.83 grados Celsius. Y esto llegaría a ser nuestra solución a este problema de acá, ¿no? Esto llegaría a ser nuestra solución del problema. Y tiene sentido. Sabemos que obviamente este extremo de acá vale 0, tiene una temperatura de 0 grados centígrados y esto tiene una temperatura de 70 grados centígrados. En todos estos extremos obviamente la temperatura va a reducir a medida que esté la longitud cambiando, ¿no? Hacia la izquierda. Y a esta distancia de 25 centímetros tiene sentido que esté a 40.83, o sea que esté entre el rango de 70 y 0. No tiene sentido. Bueno, esa es la solución de este problema de calor y temperatura, o en este caso de transferencia de temperatura.